Veamos, durante el alegato de apertura y conforme también fluye del requerimiento acusatorio, el 20 de marzo del año 2017, Enrique Villasana Yávar fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad por el 7º Juzgado Penal de Lima, que se encontraba a cargo en ese entonces del juez William Alexander Lugo Villafana. Fue condenado por los delitos contra la fe pública en la modalidad de uso de documento privado falso en agravio de la Municipalidad de Magdalena y por el delito de estafa en agravio de Ana Cristina Mas Valdés. Esta proposición fáctica que sustenta los hechos precedentes de la acusación, consideramos que no es un hecho controvertido, que es un hecho que ha sido admitido por todas las partes procesales acusadas en este plenario, pues no está en debate que el señor Villasana Yávar, o el acusado Villasana Yávar, fue condenado a la pena antes señalada, pena efectiva. No debemos olvidar que esta pena efectiva originó que Villasana Yávar permaneciera en la clandestinidad, no pudiendo realizar sus labores, sus actividades laborales con normalidad, porque estaba con orden de captura. Bien, luego de emitida la sentencia condenatoria, el Ministerio Público, dentro de lo que ha significado el relato fáctico de la acusación, ha sostenido como proposición fáctica que Enrique Villasana Ceballos, el fallecido padre del ahora acusado Enrique Villasana Yávar, concurrió al despacho del... ¿puedo proseguir, señora? Continúe. Enrique Villasana Ceballos, padre del acusado Enrique Villasana Yávar, acudió en compañía de la esposa del ahora acusado Villasana Yávar, Giovanna María Boyano Aliber, donde Walter Benigno Ríos Montalvo, como consecuencia de que Enrique Villasana Yávar se encontraba condenado y con orden de captura. Concurrieron al despacho de Walter Benigno Ríos Montalvo, en ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, con la finalidad de buscar un asesoramiento respecto a la situación jurídica del entonces condenado Villasana Yávar. Eso es lo que ha postulado el Ministerio Público en la acusación, lo cual se ha aprobado con absoluta suficiencia durante este plenario de juicio oral. Este hecho, esta proposición fáctica, este hecho precedente, marca el inicio, el génesis de toda la trama de corrupción, como se ha venido dando, o lo que se ha podido exponer en este juicio, respecto a cómo se da el contacto entre Jacinto César Salinas Bedó, con la intervención de Walter Benigno Ríos Montalvo, y cómo este último contacta al abogado Salinas Bedó con los Villasana Yávar y Villasana Ceballos respectivamente. Esta proposición fáctica del contacto entre el abogado Salinas Bedó con la familia Villasana ha sido suficientemente corroborada y acreditada probatoriamente en este plenario. Así lo tenemos en la sesión del juicio oral del 18 de noviembre del 2024, donde el testigo Walter Benigno Ríos Montalvo, al ser preguntado sobre si tuvo conocimiento del expediente 1482-2017 tramitado ante la Cuarta Sala Penal, señaló a la hora 13 minutos 2 segundos hasta la hora con 20 segundos lo siguiente. Señaló Benigno Ríos Montalvo ante este colegiado, ante la sala de juzgamiento que lleva adelante este juicio oral, que recibió la visita tanto del padre como de la esposa de Villasana Yávar entre los meses de marzo y abril del año 2017. Ha dado un relato detallado y circunstanciado de la forma como estos dos familiares de Enrique Villasana Yávar lo visitaron en su despacho de presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Indica que en un primer momento concurrió a su despacho el padre de Villasana Yávar, el fallecido Enrique Villasana Ceballos, a quien él conocía como Kiko Villasana,
para manifestarle que se encontraba preocupado por la situación de su hijo, porque había sido condenado y a criterio del padre se le habrían estado vulnerando ciertos derechos fundamentales. A lo que ha indicado el testigo que después de haber escuchado la posición del padre del ahora acusado Villazana Yávar, de que si se trataba de violación de derechos fundamentales, le sugirió que tendría que presentar un habeas corpus. En un segundo momento, el testigo Walter Benigno Ríos Montalvo ha indicado de manera detallada que recibió en un segundo momento una segunda visita, la visita de la señora Sandra Boyano Aliber. Indica que después de haberla atendido en su despacho, trajo una serie de documentos respecto a al proceso penal donde había sido condenado su esposo, le explicó de qué trataban estos delitos por los que había sido condenado. Disculpe que le interrumpa. Señorita asistente, estoy viendo que comparte en pantalla, no sé qué está presentando el señor Villazana. Bien, por favor, señor Villazana, está haciendo su alocución la representante del Ministerio Público. Por favor, no interrumpir. Continúe. Bien, indicaba que en un segundo momento, conforme lo indicado en su testimonio, al ser examinado el órgano de prueba, Walter Benigno Ríos Montalvo, indica que en un segundo momento lo visitó en su despacho de presidencia en la Corte Superior de Justicia del Callao, Sandra Boyano Aliber, que es la esposa de Enrique Villazana Yávar, quien le manifestó que se encontraba muy preocupada y apesadumbrada por la situación legal de su esposo, quien se encontraba condenado y con orden de captura. Le llevó documentos para poder ilustrar acerca de la condición jurídica de su esposo. Asimismo, indicó que este proceso penal obedecía a un conflicto de un proceso inmobiliario con la anterior pareja del señor Villazana Yávar. Esta anterior pareja de Villazana Yávar lo habría denunciado por un conflicto de algunos bienes inmuebles, ante lo cual le indica el testigo Walter Ríos Montalvo, en ese entonces presidente de la Corte del Callao, le indica a la esposa de Villazana Yávar que tendrían que presentar un habeas corpus. Ahí es donde la esposa de Villazana Yávar, Sandra Boyano Aliber, le indica que si le podría recomendar un abogado, porque los abogados que ellos habían tenido eran abogados que no les habían funcionado. Y yo quisiera que me recomiende un abogado. Eso es lo que ha dicho el testigo en este plenario. Ante lo cual el testigo ha indicado de manera expresa lo siguiente: yo voy a recomendar al abogado Jacinto César Salinas Bedó. Es lo que le respondió Walter Ríos en ese momento a la esposa de Villazana Yávar. Yo voy a recomendar al abogado Salinas Bedó. Es un abogado conocido que tiene amigos, y le di el teléfono a la esposa. Es lo que dice el testigo. Y de ahí más o menos en abril del año 2017 indica el testigo que se enteró que Jacinto Salinas Bedó en efecto presentó este habeas corpus a favor de Villazana Yávar ante la Corte Superior de Justicia del Callao, y este proceso llegó al sexto juzgado penal a cargo de Darío Godofredo Aponte Fernández, que era el juez en ese momento de ese juzgado, y presentó la demanda contra el juez penal de Lima, que había condenado a Villazana Yávar, que responde al nombre de William, bueno, al juez del séptimo juzgado penal de Lima. Con este testimonio, señores jueces supremos, ha quedado corroborado y probado este extremo de la imputación o del hecho precedente que da cuenta de cómo se llega a contactar el presidente de la Corte con Salinas Bedó. Y no solo ello, sino que el tema de cómo llega Salinas Bedó
a ser el abogado de este expediente 1482 en esta primera proposición fáctica de inicio de la construcción del hecho imputado, también se refrenda con la declaración que ha rendido el propio acusado, Salinas Bedó, en la sesión de fecha 24 de febrero del 2025, en el minuto 35:43. Salinas Bedó fue preguntado acerca de cuáles eran los temas de conversación entre su persona y Walter Benigno Ríos Montalvo. Y él ha expresado de manera clara, el propio acusado Salinas Bedó, lo siguiente: como me había recomendado Walter Ríos el caso del señor Villasana, me preguntaba cuál era el estado. Yo le devolvía las llamadas, nada más. Entonces, con esta declaración del propio acusado, también se corrobora esta proposición fáctica de que quien recomendó como abogado a Jacinto César Salinas Bedó a la familia Villasana fue Walter Benigno Ríos Montalvo. Asimismo, en el minuto 36:35 de la sesión de fecha 24 de febrero del 2025, donde se ha examinado al acusado Salinas Bedó, se le preguntó si él solía recibir casos judiciales para asesoramiento por parte de Ríos Montalvo, y respondió el acusado que no, que este es el único caso que él ha asumido por recomendación del señor testigo Walter Benigno Ríos Montalvo. Asimismo, tenemos como una segunda, como una tercera, como un tercer acto de corroboración, o como un tercer punto que haya determinado que esta proposición fáctica se encuentra probada, la declaración también del acusado Enrique Villasana Yávar, en la sesión 22, en el minuto 44:56, cuando se le pregunta si conoce a Salinas Bedó, ha indicado que solo lo vio una vez, y al preguntarle cómo llegó a contactar con Salinas Bedó, indicó el propio acusado Villasana Yávar que se lo recomendó a su padre, Walter Benigno Ríos Montalvo. Eso es lo que ha dicho. Entonces, el tema de la recomendación de Jacinto César Salinas Bedó por parte del expresidente de la Corte del Callao y testigo en este juicio, Walter Benigno Ríos Montalvo, se encuentra plena y absolutamente corroborada. Veamos, continuando en ese orden cronológico. El 20 de abril del año 2017, el Ministerio Público ha sostenido en su alegato de apertura y también en el requerimiento acusatorio que Enrique Villasana Yávar, que fue patrocinado por César Jacinto Salinas Bedó, presentó en efecto la demanda de habeas corpus ante el 6º Juzgado Penal de la Corte Superior del Callao, a cargo del juez Darío Aponte Fernández, demanda de habeas corpus que dirigió contra el juez William Alexander Lugo Villafana, juez del 7º Juzgado Penal de Lima, quien lo condenó, o sea, quien condenó a Villasana Yávar a 4 años de pena privativa de libertad. Este extremo de la imputación como hecho precedente se encuentra, se ha llegado a probar durante este plenario con la prueba documental que obra de folios 1 a 4 del auto de citación a juicio, donde aparece en esta demanda de habeas corpus la firma del abogado y ahora acusado Jacinto César Salinas Bedó. Y al costado de su firma aparece la firma del también acusado Enrique Villasana Yávar. Entonces, este extremo del relato cronológico también se encuentra plenamente probado, que existió una demanda de habeas corpus y fue suscrita y autorizada por el abogado recomendado de Walter Ríos Montalvo, en este caso el acusado, Salinas Bedó.
El 28 de abril del año 2017, el Ministerio Público ha sostenido que en dicha fecha, a través de la resolución 1, la demanda de habeas corpus fue admitida a trámite por el sexto juzgado penal liquidador del Callao en el expediente 1482-2017. Conforme se desprende de la resolución número de fecha 18 de abril del año 2017, que ha sido oralizada en este acto de juzgamiento, se encuentra esta prueba documental a folios 5 y 6 del auto de citación a juicio, que ha sido suscrita por el juez Darío Aponte Fernández, a través de la cual resolvió admitir a trámite el habeas corpus presentado por el abogado y el propio acusado, y ambos acusados, Villazana Yávar y Jacinto Salinas Bedó. Por lo tanto, respecto de esta proposición fáctica, también se ha presentado prueba documental que ha sido oralizada debidamente en este plenario, y con lo cual también se sustenta esta afirmación de los hechos precedentes respecto a la admisibilidad del habeas corpus que habían presentado. El Ministerio Público, durante su alegato de apertura, así como durante en el escrito de acusación, ha indicado que el 1 de agosto del año 2017, el sexto juzgado penal liquidador del Callao, a cargo de Darío Aponte Fernández, el juez que se abocó al conocimiento del habeas corpus, declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada por Enrique Villazana Yávar y Jacinto César Salinas Bedó. Esta afirmación también se encuentra sustentada probatoriamente durante el plenario. El Ministerio Público ha oralizado en este juicio oral la resolución a través de la cual Darío Aponte Fernández declara improcedente el habeas corpus, y esta resolución obra de folio 7 a 9 del auto de citación a juicio oral. El fundamento base de esta resolución, que también ha sido resaltada y enfatizada durante la oralización de la referida pieza procesal, el fundamento base se remite al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que establece que el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera de forma manifiesta la libertad personal y la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, no procede el habeas corpus contra resoluciones judiciales cuando dentro del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla, o cuando esté pendiente el pronunciamiento judicial de dicha apelación. Al momento, señores jueces supremos, en que se presentó el habeas corpus, también se había apelado la sentencia condenatoria de Lima, emitida por el séptimo juzgado penal de Lima. Por lo tanto, estaban siguiendo ambos procesos, penal y constitucional, de manera paralela sus respectivos cauces procesales. Consecuentemente, por mandato legal, un juez constitucional no podía abocarse a una causa pendiente que estaba tramitándose ante el Poder Judicial en instancia de apelación por una condena penal. Y eso es lo que advirtió con muy buen criterio y en estricto respeto del principio de legalidad procesal el juez Darío Aponte Fernández. Dijo, yo no me voy a abocar a esta habeas corpus, no voy a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, porque el demandante condenado ha apelado esta condena ante la justicia ordinaria. Por lo tanto, la justicia constitucional no es competente. Y declaró improcedente la demanda presentada. Esta decisión de Darío Aponte Fernández fue apelada, conforme lo vamos a ver en un segundo. Pero también sobre esta decisión quiero indicar algo y hacer énfasis de antemano, como lo vamos a desarrollar ampliamente en los hechos concomitantes. Pero aquí quiero señalar lo siguiente: a pesar de que esta resolución contra la cual el juez contra quien se dirigió el habeas corpus no se encontraba firme
Y a pesar de eso, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones se abocó al conocimiento del caso, pese a que no concurría un presupuesto y un requisito esencial dentro de la norma constitucional. Conforme lo vamos a desarrollar con más amplitud más adelante. Seguidamente, señores magistrados, esta proposición fáctica también se encuentra acreditada y ha sido actuada a nivel de prueba documental en este juicio, como lo he indicado a folio 7 y 9 del auto de citación a juicio, lo cual ha sido realizado también en este pleno. Continuando con el séquito de las fechas, cronológicamente tenemos, luego de que declaró improcedente el habeas corpus, el 3 de agosto del 2017, el abogado ahora acusado, Jacinto César Salinas Bedó, presentó un recurso de apelación contra la resolución de Darío Aponte Fernández, del juez Darío Aponte Fernández, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus. Esta apelación también ha sido propuesta como proposición fáctica por la Fiscalía dentro de los hechos precedentes y también ha sido probada a través de la oralización del medio de prueba documental de la prueba que obra de folios 10 a 12 del auto de citación a juicio. Este recurso de apelación se encuentra firmado por el acusado Jacinto César Salinas Bedó. Quiero enfatizar, señores magistrados, que el procedimiento dentro del cual se está encuadrando este juicio oral es el de segunda instancia, pero es necesario hablar del proceso de primera instancia hasta lo que ha significado el recurso de apelación, solo para fines ilustrativos y para fines de poder establecer cómo se ha dado previamente este proceso constitucional. Esto hago referencia porque también vamos a señalar en el alegato más adelante que el abogado de Villasana Yábara, al momento de interrogar al testigo, ha hecho preguntas impertinentes respecto al procedimiento de primera instancia, conforme lo vamos a evidenciar en su momento. Cuando no estamos debatiendo el proceso de primera instancia, estamos debatiendo el proceso de segunda instancia ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones. Continuemos. El 14 de agosto del 2017, el Ministerio Público ha sostenido durante la acusación y su alegato de apertura lo siguiente: que el sexto juzgado penal liquidador del Callao concedió el recurso de apelación contra la resolución que declaró improcedente y elevó los actuados a la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta Sala Penal Liquidadora de la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia del Callao estaba conformada por 3 jueces superiores en ese momento: Daniel Adriano Peirano Sánchez, Rocío del Carmen Vázquez Barrantes y Carlos Juan Nieves Cervantes. Seguidamente, señores magistrados, el 19 de septiembre, esta fecha es muy importante, 19 de septiembre del 2017, la Cuarta Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao emitió el auto abocándose al conocimiento de dicha causa en instancia de apelación. Lo que quiere decir que el 19 de septiembre del 2017, Daniel Adriano Peirano Sánchez, Rocío del Carmen Vázquez Barrantes y Carlos Juan Nieves Cervantes ya asumieron competencia y se abocaron al conocimiento de la causa en sede de apelación. Esto fue el 19 de septiembre del 2017. Conforme se ha oralizado y se ha acreditado documentalmente a nivel probatorio en este plenario, porque se ha oralizado esta pieza procesal que obra folios 22 del auto de citación a juicio. Esta resolución, que da cuenta del abocamiento de los 3 jueces superiores a los que he hecho referencia y da cuenta del señalamiento a la vista de la causa para el 28 de septiembre del 2017, fue suscrita por los ya mencionados jueces superiores Nieves Cervantes, Vázquez Barrantes y Peirano Sánchez. Esto representa, como lo acabo de señalar, un esquema y un relato breve de los hechos precedentes que sustentan el requerimiento acusatorio y el alegato de apertura que hemos hecho ante este colegiado encargado del acto de juzgamiento. Ahora bien, vamos a pasar, antes de entrar al tema de los hechos concomitantes y cómo se encuentran probados estos, vamos a tener que hablar y referirnos inevitablemente
a cómo las relaciones entre los acusados y testigos involucrados en estos hechos se encuentran plena y absolutamente probadas, acreditadas estas relaciones. El Ministerio Público durante este plenario de juicio oral ha acreditado con absoluta suficiencia las relaciones que han existido entre los involucrados, jueces superiores, abogado litigante y presidente de corte con un empresario de la construcción que estaba interesado en beneficiarse en un proceso de habeas corpus. Veamos. En la sesión 9, la relación primero entre Walter Benigno Ríos Montalvo con Daniel Adriano Peirano Sánchez. Al respecto, quiero dejar sentado lo siguiente, señores jueces. Daniel Adriano Peirano Sánchez, durante toda la investigación preliminar y preparatoria, ha pretendido desmarcar su cercanía con Walter Benigno Ríos Montalvo, al igual que los demás acusados. Han querido señalar, han pretendido, en un intento de mala justificación, querer señalar que ya por poco y dicen que no lo conocen. Han dicho simplemente que era una relación básica, laboral, la que los unía con Walter Benigno Ríos Montalvo. Pero esto ha quedado plenamente desacreditado. Ha puesto en una posición de que los acusados no han podido justificar con solvencia dicha versión de que no tenían cercanía con Walter Benigno Ríos Montalvo. ¿Qué ha dicho el testigo ante este plenario respecto a su relación con Daniel Adriano Peirano Sánchez? En la sesión 9 del acto de juzgamiento del 18 de noviembre del año 2024, en el minuto 39 con 15 segundos al minuto 45 con 18 segundos, Walter Benigno Ríos Montalvo ha señalado que era amigo de Daniel Adriano Peirano Sánchez. Al ser preguntado desde cuándo conoce a dicho magistrado, ha indicado el testigo Walter Benigno Ríos Montalvo que la fecha no la sabe con exactitud, pero sí sería su amigo desde abril del año 2013, porque fue en esa fecha en que Walter Benigno Ríos Montalvo ingresó a la Corte Superior de Justicia del Callao para asumir la titularidad como juez superior de dicha corte. Es a partir de abril del 2013 que entabla una relación de amistad con Peirano Sánchez. ¿En qué circunstancias lo conoció? Al ser preguntado sobre las circunstancias en que conoció a Daniel Adriano Peirano Sánchez, indicó que el día en que se incorpora como juez titular a la Corte Superior de Justicia del Callao, los presentó el ex juez superior Víctor Maximiliano León Montenegro, que dicho sea de paso, ha sido considerado en su momento y dentro del esquema de la organización criminal Cuellos Blancos como un integrante de dicha organización. Víctor Maximiliano se lo presenta a Daniel Adriano Peirano Sánchez y también le presenta a otros jueces, a 2 o 3 jueces más. Luego indica que este vínculo de amistad con Daniel Adriano Peirano Sánchez se ha extendido en el tiempo, se ha extendido hasta el año 2018, hasta el momento en que estalló el escándalo judicial más grande de la historia del Perú, que fue el descubrimiento de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Hasta ese día ha sido su amigo y por esas circunstancias han tenido que dejar de ser amigos porque Walter Benigno Ríos Montalvo renunció a la Corte Superior de Justicia del Callao por todas las circunstancias que lo comprometían dentro de actos de corrupción al interior de dicha corte. También ha agregado Walter Benigno Ríos Montalvo que cuando se dio la elección para el bienio 2017 al 2018 para ser elegido presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien votó por él y quien también coadyuvó a que su elección se materialice como presidente de la Corte del Callao fue Daniel Adriano Peirano Sánchez. Él fue quien dio uno de los 10 votos que llevaron a la presidencia de la Corte del Callao a
Walter Benigno Ríos Montalvo. Y también ha indicado que han tenido vasta comunicación con Daniel Adriano Peirano Sánchez, Walter Benigno con Daniel Adriano Peirano Sánchez, durante, antes y después de la época del ejercicio funcional. Han tenido una prolífica relación de comunicación con el referido imputado, acusado. En relación a Carlos Nieves Cervantes, Walter Benigno Ríos Montalvo ha señalado que cuando estuvo en la Corte del Callao, lo conoció a Daniel Nieves Cervantes desde el año 2013, pero no solamente lo conoció, sino que trabajó con él en el órgano jurisdiccional, en uno de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao, específicamente en la segunda sala penal con reos en cárcel de dicha corte. Es decir, Walter Benigno Ríos Montalvo trabajó durante todo el año 2016 con Carlos Nieves Cervantes en una sala de apelaciones. Esta situación ha querido ser evitada en todo momento por el testigo Carlos Nieves Cervantes, indicando que no recuerda haber trabajado con Walter Benigno Ríos Montalvo o en qué órgano jurisdiccional trabajó, ¿no? Lo que ya denota un temor de poner en evidencia que estas personas se conocían. Asimismo, ha sostenido que Nieves Cervantes, además de haber sido parte de una de las salas que compartieron dentro del ejercicio profesional en la Corte Superior de Justicia del Callao, sino que también Nieves Cervantes fue uno de los jueces a quien el propio Walter Benigno Ríos Montalvo promovió como juez superior en la Corte Superior de Justicia del Callao. Es decir, gracias a Ríos Montalvo fue Carlos Nieves Cervantes promovido a juez superior. Y no solo ello, sino que Ríos Montalvo ha señalado que fue él quien colocó en la cuarta sala penal liquidadora de apelaciones a Carlos Nieves Cervantes. Es decir, fue Walter Ríos Montalvo quien colocó a Carlos Nieves Cervantes en el órgano jurisdiccional del cual estamos ocupados en este juicio oral. Colocó en el órgano jurisdiccional donde se favoreció a Enrique Villazán Ayala. Y no solo lo colocó a Daniel Nieves Cervantes, sino también la colocó a la doctora Rocío Vázquez Barrantes. También ella fue promovida en la gestión de presidencia de Walter Benigno Ríos Montalvo y también la colocó en la cuarta sala penal liquidadora del Callao que compartieron con Daniel Adriano Peirano Sánchez. Son todos estos los vínculos que unen a Walter Benigno Ríos Montalvo con Peirano Sánchez y con Nieves Cervantes. Respecto de Rocío Vázquez Barrantes, ha indicado que no tiene vínculo de amistad y que es una juez de familia titular que fue promovida en ese momento, como ya lo indiqué. Lo que yo quiero resaltar es la especialidad de la juez Rocío Vázquez Barrantes. Era una juez de familia que no tenía mayor conocimiento, mayor experiencia en temas penales y en temas constitucionales, ¿no? Lo que era distinto a la experiencia o a los casos que han podido también ver en otras oportunidades, Peirano Sánchez y Nieves Cervantes. Eso lo quiero destacar. Entonces, está plenamente probado, señores magistrados, que Walter Benigno Ríos Montalvo tenía vínculos de amistad, de cercanía, tanto con Nieves Cervantes como con Peirano Sánchez. Ahora pasemos a ver cuáles eran los vínculos de Walter Benigno Ríos Montalvo con Jacinto César Salinas Bedó. Jacinto César Salinas Bedó en todo momento también se ha querido desmarcar de su vinculación con Walter Benigno Ríos Montalvo, lo cual ha quedado totalmente desacreditado y desvanecido durante este acto de juzgamiento. Más por el contrario, lo que se ha acreditado durante este plenario de juicio oral es la íntima cercanía, amistad
vinculación y hermandad que existía entre Jacinto César Salinas Bedó y Walter Benigno Ríos Montalvo. El testigo Ríos Montalvo ha señalado que conoce a Salinas Bedó, que se lo presentó Maximiliano León Montenegro, que era juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao. También ha indicado que César Salinas Bedó tenía muchas amistades en la Corte Superior de Justicia del Callao. Se relacionaba con Daniel Adriano Peirano Sánchez, con César Inostroza Pariachi, con Jimmy Arburú Martínez, con Darío Aponte. Dicen que Salinas Bedó no era un extraño, era una persona muy conocida en el sistema de justicia del Callao. Y no solo para los magistrados, sino también para el personal jurisdiccional. De cariño le decían el Chusi. Cuando se hablaba de Chusi, se hablaba de Jacinto Salinas Bedó. Y asimismo podemos evidenciar, como lo vamos a también a resaltar durante el momento de que abarquemos los audios, se va a poder ver con absoluta claridad el trato que ambos se daban y el tipo de bromas que se hacían ambos, que solamente dos personas con un estrecho vínculo de amistad podrían hacerse, lo cual nos los enseñan las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, porque con un desconocido tú no puedes gastarte bromas de índole muy personal o de índole muy familiar, ¿no? Lo que sí se ve en los audios, conforme lo veremos más adelante. Asimismo, durante el plenario se ha aprobado, además de la amistad entre Jacinto Salinas y Walter Ríos, la amistad entre Salinas Bedó y su coacusado Adriano Peirano Sánchez. Ambos han querido también evadir esta amistad, decir que no se conocen, que nunca se han visto, que solo de vista, pero esto ha quedado desvirtuado durante este acto de juzgamiento. El testigo Walter Benigno Ríos Montalvo ha probado con absoluta suficiencia que ambas personas sí se conocían. Habían reuniones en un restaurante conocido del Callao, que era la aldea de Gastón. Ambos compartían y departían determinados compromisos sociales en este local de comida, que era la aldea de Gastón, y tenían una estrecha amistad entre ambos. El testigo se ha referido a Jacinto César Salinas Bedó como un abogado lobista, como un abogado muy amiguero, que tenía un montón de contactos en la Corte Superior de Justicia del Callao, y que invitaba a muchos magistrados con la finalidad de obtener beneficios en los procesos que llevaba como abogado. Entonces, señores jueces, durante este plenario no ha quedado más que acreditado con absoluta claridad el vínculo que existía entre estos coacusados con Walter Benigno Ríos Montalvo y también el vínculo que existía entre ellos. Tenemos que dejar en claro que dentro del testimonio del señor Walter Benigno Ríos Montalvo no existe ningún móvil espurio, no existe ningún móvil que pueda restar credibilidad a sus declaraciones, pues que tanto Salinas Bedó como Peirano Sánchez y como Villasana Ceballos han sido unánimes en señalar que no son enemigos de Walter Ríos Montalvo, que nunca han tenido ningún problema ni conflicto que haya generado una enemistad entre ambos. Por lo tanto, al no existir móviles espurios que inhabiliten la declaración del testigo, es más que válida esta, más aún si corroboramos las mismas también con las llamadas telefónicas que más adelante abordaremos. Respecto de Enrique Villasana Ceballos, ha indicado que lo conoció al padre de Villasana Yávar, al fallecido Villasana Ceballos, quien lo fue a buscar para que lo ayude en este proceso de habeas corpus y explicarle la condición de su hijo. Lo conoció en el año 2016. Era dueño de un restaurante de parrillas y carnes denominado La Carreta en ese momento. Dice que
Ríos Montalvo ha declarado en este plenario de que concurrió al restaurante La Carreta el año 2015 para celebrar el nombramiento como juez supremo titular de César Inostroza Pariachi en este local de comidas, y como consecuencia de esta celebración, es ahí donde conoció al dueño del restaurante La Carreta, al padre de Villasana Yávar, el fallecido Villasana Ceballos, y es ahí donde, a partir de esa fecha, donde nace un acercamiento entre ambas personas. Entonces está acreditada la cercanía y la relación entre Villasana Yávar y Villasana Ceballos, perdón, y Walter Benigno Ríos Montalvo. Más aún, cuando durante la última sesión de este acto de juzgamiento, Villasana Yávar ha indicado que fue su padre quien contactó con Walter Benigno Ríos Montalvo para efectos de que este a su vez le recomendara a Salinas Bedó como abogado. Bien. Señora magistrada, ya estamos sobre las 5 de la tarde. Bien, en este estadio vamos a suspender la audiencia. Le pedimos, señorita fiscal, apelamos a la concisión, la concreción, ¿ya? En este aspecto vamos a verificar en la sesión siguiente, que será el 18 de marzo a las 3 de la tarde. 18 de marzo, 3 de la tarde. Bien, quedan notificados en este acto, los apercibimientos son los decretados anteriormente. Señor presidente, ¿alguna atingencia? Sí, una hora tenemos ahí de 3 a 4 y de ahí continuaríamos el lunes 24 de 4 a 6. Sí, Lunes en efecto. 24 de 4 a 6, ¿no? Para que vea el tema de la conclusión la señora fiscal, la procuradora, y también se preparen los abogados de los acusados en el orden que usted ya indicó, doctora Carvajal. Se coordinó con ellos. Bien, entonces continuamos el día 18 de marzo. La señora procuradora había levantado la mano, ¿ya no oyen? Señorita Sí, magistrado, porque como el 18 se había señalado de 2 a 4, entonces entiendo que se está variando el horario, ¿no? Tengo de 3 a 4. 3 a 4 de la tarde. 3 a 4. Ese es el horario. Bien. Gracias, doctor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Por los premios de ley para la próxima sesión. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.